Hola, muy buenos días, bienvenidos a su clase de Kankuebs Yoga. Hello, good morning, and welcome to your Kankuebs Yoga class. Hoy en este día del Ushlahuch Ik, Today on Ushlahuch Ish, perdón, el 13 Jaguar, 13 Ish. the 13th Jaguar, the 13th. Vamos obviamente entonces a trabajar la conciencia de las articulaciones en movimiento y en las posturas. We're going to work on the awareness of the joints during movement and during the postures. Y principalmente en movimiento, siendo que hoy es un día de elemento agua. And mainly through movement, since today is a water day element. Entonces, para comenzar, To begin, siéntate en postura de meditación, sit in meditation posture, la que más te guste, the one you like the most. y si te sientas en swastikasana, gira las plantas de los pies hacia arriba con los talones alineados hacia el ombligo. If you're sitting in swastikasana, turn a little bit the soles of the feet to the ceiling, aligning the heels with the navel. Saca los glúteos de los isquiones y los muslos de las articulaciones de las caderas. Remove the glutes from the sit bones and the thighs from the hip joints. Reposa tus manos, muñecas o antebrazos sobre las rodillas Rest your hands, wrists, or forearms on your knees, y dobla los dedos índices dentro de los pulgares. and bend the index fingers on the thumbs. Cierra tus ojos Close your eyes y lleva la atención a ti. and bring the attention to yourself. Relaja todo tu cuerpo. Release all your body. Siente los apoyos de tu cuerpo sobre el piso Feel the supports of your body on the floor. para relajarlos también. To release them as well. Ahora lleva tu atención a los tobillos Now bring your attention to your ankles y observa cómo los tobillos se apoyan o relacionan con el piso. and observe how your ankles support or relate with the floor. Y entonces piensa en relajar los tobillos. Then think about releasing the ankles. Compara el tobillo izquierdo y el tobillo derecho. Compare the left ankle and the right ankle. Ahora observa tus rodillas, Now observe your knees. compáralas. Compare them. Siente la diferencia en la sensación de una rodilla con la otra. Feel the difference of the sensation between one knee and the other. Siéntelas por dentro, por donde está el pliegue. Feel them on their inside where they fold, Siéntelas por fuera, alrededor. and feel them from the outside around them. Y observa cómo se relacionan con la tierra. And feel how they relate with the earth. ¿A qué distancia están? At what distance are they? ¿Podrías sentir que se relajan y van hacia la tierra? Could you feel they release and they go towards the earth? Y ahora lleva tu atención a las articulaciones de las caderas. And now bring the attention to the hip joints. Siente la izquierda y la derecha al tiempo. Feel the left and the right at the same time. Observa cómo se apoyan sobre el piso. Observe how they support on the floor. Compara la forma como se apoya una y la otra. Compare the way in which one supports and the other, Y relájalas. and release them. Piensa que se apoyan aún más, Think about them supporting even more, porque se entregan al suelo. because they surrender to the floor. Ahora lleva tu atención a los hombros. Now give the attention to your shoulders. Siéntelos, Feel them, compáralos, compare them, relájalos. release them. Observa cómo de ellos se desprenden los brazos. Observe how your arms sprout from them, Y cómo los brazos se unen al tronco a través de ellos. and how your arms unite to your trunk through them. Siente ahora los codos. Feel your elbows, Compáralos. compare them, Y observa la relación entre los codos y los hombros. and observe the relationship between your elbows and your shoulders, Cómo se conectan a través de los huesos largos de cada brazo. how they connect through the long bones of each arm. Y relaja hombros y codos. And release shoulders and elbows. Y de una vez relaja las muñecas. And right away release your wrists.
Entonces observa cómo las muñecas se apoyan tal vez sobre las rodillas Then observe how maybe your wrists support on the knees, o están muy cerca de ellas or if they are very close to them, y relájalas, and release them. compáralas. Compare them. ¿Cómo reposan sobre las rodillas? How do they rest on your knees? ¿Cómo cuelgan las manos de las muñecas? How do your hands hang from your wrists? Y ahora siente la columna vertebral, And now feel your spine. siente su largo, Feel its length. alárgala más. Lengthen it even more. Siente que la columna se alarga hacia el cielo. Feel the spine lengthens towards the sky. ¿Desde dónde la mides? From where do you measure it? Desde el coxis, From the desde coccyx, el sacro, from the sacral bone, desde la lumbar 5. from the fifth lumbar vertebra. ¿Dónde termina? Where does it end? Y mide esa distancia. Measure that distance. Y observa dónde termina toda la zona del cuello, And observe the end of all the neck's area. desde la cervical 7 From the seventh cervical vertebra en la base de la nuca at the base of the neck, hasta la cervical 1 en la base del cráneo. up to the last cervicals in the base of the skull. Y entonces siente todo el cuello alrededor, So feel all the neck around it, mientras sientes el resto de la columna. as you feel the rest of the spine. Y ahora siente todas las articulaciones al tiempo. Now feel all the joints at the same time. Tobillos, Ankles, rodillas, knees, caderas, hips, hombros, shoulders, codos, elbows, muñecas, wrists, columna vertebral en conexión con el cuello. the spine in connection with the neck. Y entonces conecta tu respiración. Then connect your breathing. Comienza a realizar respiración completa Begin to perform complete breathing. y cada vez que inhales inflas todo el torso, And every time you inhale, inflate all your torso, entre la pelvis y los hombros, between the pelvis and the shoulder, al frente, atrás y hacia los lados. forwards, backwards, and Y al sideways. exhalar relajas. When you exhale, you release. Mientras tanto, Meanwhile, sonríe con los labios smile with your lips en la inhalación during inhalation. y al exhalar, And while exhaling, sonríe con todas las articulaciones. smile through all the joints. En cada exhalación, imagina sentir que las articulaciones pueden sonreír. On each exhalation, you imagine that your joints can smile. Entonces, en cada inhalación, sonríes con los labios. So on each inhalation, you smile with your Y lips. también al tiempo puedes ser más consciente de las articulaciones al tiempo. And you can get to be more aware of all the joints at the same time. En cada inhalación, sentirlas con más claridad. On each inhalation, you feel them with more clarity. Y en cada exhalación, sentir que las articulaciones sonríen, relajándose aún más. And on each exhalation, you feel that the joints smile, releasing them even more. Incluye la columna. Include the spine. Y prepárate para repetir el mantra Om 3 veces, Prepare yourself to repeat the Om mantra 3 times, tratando de vibrarlo en las 13 articulaciones al tiempo, incluyendo la columna. trying to vibrate it at the 13 joints at the same time, including the spine. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale. Inhala. Inhale.
Hariom Tatsat. Ve sobre tus rodillas y manos. Go to your hands and knees. Si necesitas doblar el mat debajo de tus rodillas, doblalo. If you need to fold the mat under your knees, do it. Deja los empeines en el suelo. Keep your insteps on the floor. Cierra tus ojos. Close your eyes. Siente las articulaciones. Feel the joints. Siente el peso sobre las muñecas. Feel the weight on your wrists. ¿Cuál muñeca tiene más peso? Which wrist is receiving more weight? Ahora siente cómo las rodillas resuelven el peso de la pelvis. Now feel how the knees solve the weight of the pelvis. Siente ahora los tobillos. Feel the ankles. ¿Cuál es su relación con el piso? What's the relationship with the floor? Siente los hombros y los codos. Feel the shoulders and the elbows. ¿Qué tan alineados están respecto a las muñecas? How aligned are they in regards to the wrists? Y observa cómo se conecta la pelvis con los fémures. Observe how the pelvis connects with the femurs. Ahora observa la forma de la columna vertebral Now observe the shape of the spine y la posición de la cabeza en relación con la nuca, con el cuello, and the position of the head in relationship to the neck y su conexión con la columna vertebral. and its connection to the spine. Comienza a hacer el primer Kankuebs. Begin the first Kankuebs. Exhalando, hundes el pecho, queda la espalda y hacia los talones. Exhaling, you immerse the chest, you arch your back, and you go backwards towards your heels En shashankasana. into shashankasana. Inhalando, vas hacia adelante. Inhaling, go forwards. Abres el pecho y levanta la cabeza en bitilasana. Open the chest, lift the head in vitilasana. Y así una y otra vez. Like that, over and over again. Primer Kankuebs. First Kankuebs. Vas hacia atrás, arqueándote, exhalas. You go back, rounding yourself, exhaling. Vas hacia adelante, And then you go forwards, abriendo el pecho y levantando la cabeza, inhalas. opening the chest, lifting the head, inhaling. Y entonces comienza a darte cuenta de tus articulaciones, de cómo se mueven. Then begin to notice your joints and how they move. La próxima vez que vayas hacia los talones, baja el codo, el antebrazo derecho al piso. Next time you go towards your heels, bring the right elbow and forearm on the floor. Sigue haciendo ese movimiento hacia atrás y hacia adelante con el codo izquierdo en el aire. While you keep on doing that movement, forwards and backwards, keeping the right elbow on the floor. El codo derecho permanece en el suelo. The right elbow stays on the floor and the left elbow is in the air. Y haces el primer Kankuebs así. And like this, you do the first Kankuebs. Observa la asimetría. Observe the asymmetry. ¿Qué hace la columna vertebral? What does the spine do? Observa la forma que asume la columna vertebral. Observe the shape your spine assumes. Hay una torsión, There is a torsion, pero también una flexión lateral, but there is also a side flexion, pero también una flexión y una extensión por el movimiento del primer Kankuebs. and also a flexion and extension because of the movement of the first Kankuebs. Puedes ser completamente consciente de ese movimiento. Can you be completely aware of that movement? La próxima vez que vayas hacia atrás, bajas el codo izquierdo al piso, Next time you go backwards, bring the left elbow to the floor, levantas el codo derecho y sigues haciendo el movimiento. lift the right elbow and keep on doing the movement. Observa cómo cambia la forma de la columna vertebral. Observe how the shape of your spine changes. La palma de la mano izquierda en el piso, The palm of the left hand is on the floor, el codo derecho en el aire. the right elbow is in the air. ¿Hacia dónde está girada la cabeza? Towards where is your head turned? ¿Hacia dónde se gira cuando vas hacia atrás? Towards where does it turn when you go backwards? ¿Hacia dónde se gira cuando vas hacia adelante? Towards where does it turn when you go forwards? Muy bien. Y
Y la próxima vez que vayas hacia adelante, Next time you go forwards, levantas el codo izquierdo lift the left elbow y haces el segundo Kankuebs. and do the second Kankueb. Haz círculos con la cabeza, Make circles with the head. subiéndola por el lado izquierdo, Take it up through the left side, bajándola por el lado derecho. down through the right side. Y ahora, siente lo que pasa en las articulaciones de muñecas, codos, hombros, caderas y rodillas. And while you do so, observe what happens at the wrists, knees, hips, and Elbows and shoulders. elbows and shoulders. Y podrías sentir o hacer que sean las articulaciones las que generen el movimiento de circular de la cabeza. Could you feel as if it was the joints that would generate the circular movement of the head? Inténtalo. Try it. No es tan fácil. It is not so easy. Entonces hay algo que pasa en tu columna. So then something happens at your spine. Y la próxima vez que inclines la cabeza, para girar la cabeza hacia el otro lado. Next time you lean the head, stop to turn the head over the other side. Ahora observa la conexión entre la cabeza y la pelvis And now observe the connection between the head and the pelvis a través de la columna vertebral. through the spine. Y para, Stop. lleva la pelvis a los talones. Take the pelvis to your heels. Te sientas sobre los talones en vajrasana. Sit on your heels in virasana. Abre los brazos por los lados en un kupulkara inhalando. Open your arms to the sides in a kupulkara inhale. Ponte las manos arriba y las baja juntas al frente del pecho. Join the palms above and bring them down in front of your chest. Los que pueden hacer el tercer Kankuebs con las manos sobre los muslos, así lo hacen. Those who can do the third Kankueb with the hands on your thighs, do it like that. Y los que necesiten poner las manos en el piso adelante para recibir el peso, lo hacen de esa forma. And those who need to support the hands on the floor to receive the weight forwards, do it like that. Y entonces inclina la cabeza, hunde en el pecho So you lean the head, immerse the chest, y dirigen la coronilla en dirección del suelo. and you direct the crown in direction to the floor. Y después se enderezan abriendo el pecho, levantando la cabeza y volviendo hacia atrás. Then you go straight, opening the chest, lifting the head, and heading backwards. Quienes tienen las manos en el piso Those who have the hands on the floor, pueden deslizar la nariz cerca del suelo hacia adelante hasta las manos. you can slide the nose on the floor close to the hands forwards. Y después de que se enderezan, llevan la pelvis de nuevo atrás. And then after you're straight, you use the pelvis to go backwards. Hace lo que te quede fácil. Do what is easier. Y entonces concéntrate en la sensación de las articulaciones de las piernas. Then focus on the sensation of your legs joints. ¿Qué pasa en los tobillos? What is happening at your ankles? Cuando pasas el peso a los talones, When the weight goes to your heels, cuando te vas hacia adelante, when you go forwards, ¿qué cambia? what changes? Ahora, ¿qué pasa en las rodillas? Now what happens at your knees? Siente el movimiento en las rodillas. Feel the movement at your knee. Relaja las piernas, Release the legs, pero siente las rodillas. but feel the knees. Y ahora, And now, ¿qué pasa en las caderas? what happens at your hip joints? Observa el movimiento de anteversión y retroversión pélvico Observe the anterior and posterior pelvic tilt, y mira cómo ese movimiento se relaciona en las caderas. and observe how that movement relates at your hips. Y entonces ahora entregar el peso de la pelvis a la pierna izquierda So now give the weight of the pelvis to the left leg, y hace el tercer Kankuebs por ese lado. and do the third Kankueb on that side. Y después, cuando te has sentado para inclinarte, le entregas el peso a la pierna derecha. And then once you're sitting, in order to lean forwards again, you give the weight to the right leg. Puedes sentir cómo rueda el fémur, Can you perceive how the femurs roll, cómo ruedan los tobillos sobre el piso. how the ankles roll on the floor? Estas clases son avanzadas. These are advanced classes. En cuanto a conciencia, In regards to tal awareness, vez físicamente no sean tan demandantes, maybe physically they are not so demanding,
Pero en cuanto a conciencia, IKY Drishti son más avanzados. But in regards to awareness and IKY Drishti, they are more advanced. Muy bien, la próxima vez que bajes por la pierna derecha, paras Next time you go down to the right leg, stop, y haces el cuarto Kankuebs. and there you do the fourth Kankuebs. Haces un círculo por la izquierda subiendo Make a circle going up to the left, y bajas por el lado derecho. go down to the right. Si quienes quiera mover los brazos, And those who would like to move the arms lo pueden hacer. can do it. Pueden caminar con las manos por el frente. You can walk with your hands forward. Salgan a la izquierda, alargan el brazo derecho hacia la izquierda para después levantarlo y dejar los brazos en cruz. And when you go up to the left, you bring the right arm to the left, and then you bring them in across. Y después se inclinan poniendo la mano hacia la derecha And then you lean, putting the hand down to the right, y bajan la mano izquierda. and then you bring down the left hand. Y ya después, si pueden no poner las manos en el piso, mejor. And then if you can not support the hands on the floor, even better. Piensan en hacer un movimiento circular con el brazo en el espacio. But think about making a circular movement with your arms in the space. Y la próxima vez que lleguen abajo al centro se devuelve. Next time you go down to the center, you return, you change the direction. Suben por la derecha, bajan por la izquierda. Go up through the right, down through the left. Y se hacen conscientes de todas las articulaciones al tiempo. And you become aware of all the joints at the same time. Cómo se mueven en cada momento del movimiento del cuerpo Kankuebs. How they move at each moment of the fourth Kankuebs movement. Y aquí ya están haciendo una danza Kankuebs. And here you're making a Kankuebs dance. Kankuebs dance. Dance. Super dance. Muy bien. Y la próxima vez que te levantes, paras. Next time you go up, stop. Pon las manos sobre los muslos y descansas. Hands on your thighs and rest. Y entonces te inclinas. Lean forwards. Si necesitas poner las manos en el piso, las pones en el piso. If you need to support the hands on the floor, put them on the floor. Quinto Kankuebs. Fifth Kankuebs. Te inclinas erguido, Lean straight con el pecho abierto. with the chest open. Y después hundes el pecho, inclinas la cabeza y te desenrollas. And then you immerse the chest, you lean the head, and you unroll up. Cada uno va a ir a su medida sin esforzarse. Everyone is going to go at their own measure, not straining. Los que tienen más tiempo de experiencia, Those who have longer experience, cuando se desenrollan, when you unroll, pueden irse bien atrás. you can go really backwards Porque tienen mucho control de su pelvis because you have a lot of control of your pelvis y un gran control de los músculos abdominales. and a lot of control of the abdominal muscles. Que no tienen problema en devolverse sin hacer esfuerzo. So there's no problem going back effortlessly. Los demás ponen las manos en el piso The others put the hands on the floor, y hacen como una especie de flexión de pecho. and you make like a kind of push-up. Y después llevan la pelvis hacia atrás. And then you take the pelvis backwards. Se arquean You y arch, se van hacia adelante. and then you go forward Flexión de pecho. in a push-up. Se van hacia atrás. Then you go backwards, En fin. and like that. Y para las personas aún con mayor tiempo de experiencia, And those who have even longer time of experience, cuando van hacia atrás pueden poner las manos en el piso y levantar la pelvis en ustrasana. when you go backwards, you can support the hands on the floor and lift the pelvis in ustrasana, Incluso en los talones. or even supporting the hands on the Después se heels. levantan completos Then you lift completely para inclinarse. to lift. Quinto Kankuebs. Fifth Kankuebs. Ahí levanta la pelvis, levanta eso. Y ahí te levantas, sueltas las manos.
Suelta la mano y te levanta. Eso, tal cual. Okay. Muy bien. Y la próxima vez que te inclines, Next time you lean, deja la pelvis sobre los talones y te desenrollas. keep the pelvis on your heels and unroll. Abre los brazos por los lados en un kukulkan. Open your arms to the sides in a kukulkan. Junta las palmas arriba. Join the palms above. Baja las palmas juntas al frente. Bring them down in front of your chest. Te quedas ahí observando tus sensaciones con las manos juntas en el esternón. Stay there observing your sensations with the hands joined at the sternum. Los codos hacia adelante. Elbows forwards. La columna vertebral alargada. The spine lengthened. Y ahora inclínate en 4 paticas, Now lean forwards into 4 supports sobre rodillas y manos. on hands and knees. Y sexto Kankuebs. 6th Kankuebs. Si inclina la cabeza hacia la derecha, The head leans to the right. bajas el codo derecho al piso. The right elbow goes to the floor. Después te levantas, vas al centro, Then you lift, you go to the center, levantas del codo. lifting the elbow. Y para inclinarte hacia la izquierda, bajas el codo izquierdo al piso. And to lean to the left, you bring the left elbow to the floor. Y después te levantas, levantando el codo izquierdo. Then you lift, lifting the left elbow. Y así haces un movimiento muy amplio del sexto Kankuebs. And like that, you make a very wide movement of the 6th Kankuebs. Y entonces observa el movimiento de tu columna vertebral. Then observe the movement of your spine. Siente el movimiento de tu cuello. Feel the movement of your neck. Y entonces comienza a hacer el séptimo Kankuebs. And then begin to perform the 7th Kankuebs pattern. Te quieres sentar sobre los talones If you want to sit on your heels, para liberar el movimiento de las manos. to free the movement of the hands. Y puedes de ahí pasar a la posición de el caballero maya, From there, you can get into Maya Knight position, levantando la rodilla del piso, lifting one knee from the floor, como quieras. as you want. O deja las manos en el suelo en 4 paticas, Or you keep the hands on the floor in 4 supports, para que te quede fácil. whatever is easier. Todo se trata de movilidad Everything is about mobility de la columna vertebral y las 12 articulaciones al tiempo. of the spine and the 12 joints at the same time. Libera el movimiento. Set the movement free. Lo único que se va a quedar todo el tiempo en el piso son las rodillas y los tobillos, los pies. The only thing that will remain on the floor will be the ankles and the knees, Salvo cuando vas a caballero maya que levantas una rodilla. except when you go to Maya Knight and there you lift one. Muy bien. Y ve yendo a caballero maya con la rodilla izquierda en el aire. And then go to Maya Knight with the left knee in the air. Eso quiere decir que la planta del pie izquierdo está en el piso So the left sole is on the floor. y está sentado sobre el talón derecho. And you're sitting on the right heel. La mano derecha está sobre el muslo, Right hand on the thigh. el antebrazo izquierdo está sobre la rodilla izquierda. The left forearm on the left knee. Si es demasiado peso para tu tobillo, inclínate y pone las manos en el piso. If it is too much weight for your ankle, lean forwards and support the hands on the floor. Y haces el caballero rendido. And you do surrendered knight. Y observa tus articulaciones. Observe your joints. De todas las articulaciones, Could you get to dance the 7th Kankuebs pattern through all your joints?
desde las articulaciones, from the joints, sin mover el antebrazo izquierdo ni la mano derecha donde están. without moving the left forearm and the right knee from where they are. Y todo se mueve. Everything moves. Los hombros, The shoulders, las caderas. the hips, Nuevamente las piernas sobre rodillas y tobillos. and obviously the legs on the knees and ankles, Codos y muñecas. elbows and wrists, Cuello y columna. the neck and the spine. Kukulkan. Y entonces cambias. Then you change. Pone la mano sobre el piso, a la rodilla izquierda, levanta la rodilla derecha, apoyas el pie derecho sobre el piso. Hands on the floor, support the left knee, lift the right knee, Y el antebrazo derecho sobre la rodilla derecha. right forearm on the right knee, Y la mano izquierda sobre el muslo izquierdo. left hand on your left thigh. Séptimo Kankuebs, Seventh Kankuebs, con todas las articulaciones en caballero mágico. with all the joints during Majan night. Si necesitas poner las manos en el piso, las pones. If you need to support the hands on the floor, you support them on the floor, Haciendo caballero rendido. making surrendered night. Siente el movimiento de tus articulaciones. Feel the movement of your joints, Todas las 13 al tiempo. all the 13 joints at the same time. La 13ª es todo el conjunto de la columna vertebral, The 13 is all the spine, pero haciendo énfasis en la conciencia del movimiento de las cervicales en el cuello. but emphasizing the awareness of the movement of the cervical vertebrae at the neck. Hoy estamos trabajando con las articulaciones, lo cual en el Kankuebs maya se llama Ushkanel. Today we're working on the joints, which in the Mayan Kankuebs is called Ushkanel. Muy bien, y para. Stop. Vuelve a cambiar las piernas, baja la rodilla derecha al piso y levanta la rodilla izquierda. Change the legs again. Right knee on the floor, left knee up. Y te inclinas hacia adelante para hacer caballero rendido. And lean forwards to do surrender night. Unos tendrán los brazos rectos, con las manos en el piso. Some might have the arms straight with the hands on the floor. Otros pondrán los codos. Others might put the elbows, Y otros incluso apoyarán la frente, and others might even support the forehead, alargando los brazos hacia adelante. lengthening the arms forwards. Y en caballero rendido, And on surrender night, comienza a mover la columna vertebral. begin to move the spine. Movimientos libres de la columna muy pequeños, Free, tiny movements of the spine. lentos, Slow, muy pequeños. very small. Los que no tienen la cabeza apoyada en el piso, pues la cabeza se va a mover. Those of you who are not supporting the head on the floor, it is going to move. Y claro, la pelvis se mueve debido al movimiento de la columna. And of course, the pelvis moves due to the movement of the spine. Observa cómo se mueven las articulaciones de las caderas a causa del movimiento de la columna. Observe how your hip joints move because of the movement of the spine. Para Stop. y cambia las piernas. Change the legs. Baja la rodilla izquierda, Left knee goes down. apoyando el pie derecho y levanta la rodilla derecha. Support the right foot. Lift the right knee. Caballero rendido. Surrender night. Y mueve la columna pequeño y lento. And start to move the spine small and slow.
Despacio. slow, Y observa cómo el movimiento de la columna mueve la cabeza y la pelvis. and observe how the movement of the spine moves the head and the pelvis, Y cómo el movimiento de la pelvis hace que se muevan las caderas. and how the movement of the pelvis makes the hips move. Y para, Stop, camina con las manos walk with your hands y siéntate en rana. to sit in front. Apoyas el pie izquierdo en el piso. Support the left foot on the floor. Bueno, puedes dejar las manos en el suelo si quieres, inclinado el cuerpo hacia adelante. You can keep the hands on the floor if you want, leaning the body forwards. Y los demás pueden juntar las palmas de las manos al frente del pecho. The others can join the palms of the hands in front of the chest. Y entonces relaja las piernas y las caderas. Release your legs and hips. Y sigue moviendo la columna. Keep moving the spine. Despacio, pequeño. Slow, small. Y observa cómo cambia el peso sobre los pies. Observe how the weight changes on your feet. Y entonces de la columna mueve la cabeza. So the spine moves the head. Y si quieres ya soltar los brazos, los puedes soltar. And if you want to release your arms already, you can. You can, Si quieres. if you want. Puro Kankuebs. Pure Kankuebs. Desde ahí puedes hacer arqueros. From there, you could perform Archers. archers. Para hacer torsión en la columna vertebral e integrar los omóplatos al movimiento. To make torsions on the spine and integrate the shoulder blades to the movement. Y haciendo arqueros puedes seguir moviendo la columna. And by doing the archers, you can keep on moving the spine. Y ya para. Stop. Pon las manos debajo de los arcos de los pies. Put the hands under the arch of your feet. Inclina la cabeza para levantar la pelvis. Lean the head to support, to lift the pelvis. Alarga las piernas hasta donde te quede cómodo. Lengthen the legs to the point that is comfortable. Abre los dedos de los pies, apóyalos en el piso. Open your toes, support them on the floor. Mete la cabeza entre los brazos. Head between your arms. Siente las articulaciones de tobillos, rodillas y caderas. Feel the ankles, knees, and hip joints. Comienza a mover el cuerpo un poquito hacia la izquierda y luego hacia la derecha. And begin to move the body a little bit to the left and to the right. Te balanceas hacia un lado y hacia el otro. You rock to one side and the other. Despacio, Slowly. suave, pequeño. Soft, small. Y observa cómo se mueven esas articulaciones. And observe how those joints move. Tobillos, rodillas y caderas. Ankles, knees, hips. Cómo se mueven los hombros How do your shoulders move? y la columna vertebral. And the spine. Para. Stop. Mira si puedes alargar de todo las piernas, Notice if you can straighten your legs completely. pero los codos están sueltos, doblados con la cabeza descolgada entre los brazos. But the elbows are released, bent even, with the head leaning between the arms. Para las personas que tienen más experiencia, For those who have more experience, comiencen a mover los tobillos un poquito hacia adentro y un poquito hacia afuera. begin to move the ankles a little bit inwards and a little bit outwards. De tal forma que sienten rodar sobre las plantas de los pies. In such a way, you feel like rolling on the soles of the feet. Si no entendiste la instrucción, no lo hagas. If you didn't understand the instruction, don't do this. Y si lo estás haciendo, ten cuidado con tus rodillas. And if you're doing this, be careful with your knees. Las rodillas deben estar un poco dobladas ahora, The knees should be a little bit bent now, para que no se vayan a forzar. so there's no effort. Straight. Ahora para. Stop. Y dobla la rodilla izquierda hacia la izquierda, Bend the left knee to the left, en esa diagonal, y después la rodilla derecha. in that diagonal, and then the right knee. Y cambias de una a la otra.
So you change, you switch from one to the other. Entonces una pierna queda recta, So one leg will be straight mientras la otra rodilla se va hacia el otro lado. as the other knee goes to the other side. Y vas alternando. And so you alternate. Para, Stop, levanta la cabeza, lift the head. endereza la espalda, Straighten your back. abre los hombros un poquito hacia los lados, Open your shoulders a little bit to the side. abre el pecho Open the chest. y quédate ahí en esa prepinza extraña And stay there in that weird standing forward bend. Freestanding forward bend. mientras mueves tu columna vertebral en el séptimo Kankuebs de forma libre. While you move the spine in the seventh Kankuebs freely. Los brazos están rectos, The arms are straight. la cabeza levantada con el pecho abierto y los hombros abiertos. The head is lifted with the chest open as well as the shoulders. Y mueve la columna Move the spine. y mueve la pelvis. Move the pelvis. Brazos rectos. Arms straight. Muy bien, y para. Very good. Stop. Pon las manos en el piso caminando hacia adelante para ir hacia montaña. Put the hands on the floor and walk forwards with the hands to go to mountain. Junta los pies si sientes que ya tienes el entrenamiento suficiente para juntarlos. Join the feet if you feel you have enough training in order to join them. O si no, déjalos separados a la distancia de los hombros. If not, keep them spread at shoulder distance. Abre los dedos de las manos. Open your fingers. Garras de jaguar. Downward dogs. Presiona las palmas contra el piso, Press the palms of the hands against the floor, es decir, los metacarpos. which means the metacarpal bones. Esto va a ser un poco complicado. This will be a bit complicated. Lleva, dejando las puntas de los pies donde están, Keeping the tips of the feet where they are. lleva los talones un poquito hacia la derecha para doblar las rodillas hacia la izquierda. Take the heels a little bit to the right to bend the knees to the left. Y después te devuelves al centro Then you go back to the center y giras sobre las puntas de los pies para llevar los talones a la izquierda y doblar las rodillas hacia la derecha. and you turn on the tips of your feet to turn the heels to the left and the knees bend to the right. Cuando vas hacia el centro, profundiza la montaña When you go back to the center, you deepen the mountain. y después gira los talones hacia el otro lado, hacia la derecha, para doblar las rodillas hacia la izquierda. And then you turn the heels to the right to bend the knees to the left. Vuelves al centro, profundizando la montaña, talones al piso, Go back to the center, deepening the mountain, heels to the floor. y después a la derecha. Then you go to the right. Y eso lo haces con los pies a la distancia en la que estén. Do this with the feet at the distance that they are. Relaja los hombros, Release your shoulders, brazos rectos, arms straight, brazos rectos, arms straight. y mucho movimiento de pelvis y de columna lumbar. And a lot of pelvic and lumbar spine movement. Recuerda profundizar la montaña cuando los talones van al centro, los llevas al piso. Remember to deepen the mountain when the heels go to the center. You take them towards the floor. Muy bien. Y la montaña. Go to mountain. Los nuevos descansen boca arriba. The new rest on your back. Esto solo lo van a hacer los que tengan mucha experiencia. This will only be done by those who have a lot of experience. Escúchame bien porque le pueden lastimar los hombros. Listen to me well because you could injure your shoulders. Bajan un codo al piso, Bring one elbow to the floor. lo levantan You lift it. y después el otro. And then the other. Se pueden lastimar el hombro del brazo que queda en el aire. You could injure the shoulder of the arm that is in the air. Entonces no lo hagan si no tienen suficiente experiencia. So don't do it if you don't have enough experience. Y entonces, claro, tienen que girar la caja torácica, So of course you have to turn the thoracic cage, la cabeza. the head. Tienen que tener mucha conexión en los músculos del brazo que queda arriba. You need to have a lot of awareness on the arm that stays up. Está muy conectado con los dorsales. To be very connected with the dorsals. Y para, Stop, recoge las manos. pick up the hands. Y entonces pasa por un columpio entre los brazos, con las piernas hacia adelante. Pass between your arms in a swing with the legs forward.
Y ahora los brazos por los lados en un kukulkan. Open your arms to the sides in a kukulkan. Exhala bajando las palmas juntas al frente del pecho. Exhaling, bring down the hands together in front of your chest. Y baja los codos al piso detrás. Bring the elbows to the floor behind you. Mira hacia el frente, levantando la cabeza, mirar adelante. Look forwards, lifting the head to look forwards. Junta los pies. Join the feet. Presiona un poquito la pelvis contra el piso. Press the pelvis a bit against the floor. Lleva los hombros a recibir el cráneo. And bring the shoulders to receive the skull. O sea, como que mete la cabeza entre los hombros. So it's like you shove the head between the shoulders. Y abres el pecho. And you open the chest. Es una especie de matsyasana, postura de pez, It's like a kind of matsyasana, fish posture, pero sin la cabeza en el piso. but without supporting the head on Por the lo floor. tanto, es más demandante. So it is more demanding. Y entonces comienza a hacer círculos con el pecho en el segundo campo. So begin to do circles with your chest in the second count. Los que sientan que pueden relajar los hombros y no sostener más la cabeza porque su organización osteomuscular les permite la cabeza descolgada sin esfuerzo, hagan. Those who feel that you can release the shoulders because your muscular organization allows you to have the head hanging backwards without any effort, do it. Y ahora círculos con el pecho hacia el otro lado. Now change the direction of the circles. Si estás sintiendo molestia en la nuca, ya para y no lo hagas más. If there's any discomfort at the back of your neck, stop already, don't do it anymore. Para, Stop, abre el pecho. open the chest. Quienes quieran bajar la coronilla al piso lo pueden hacer. Those who want to bring the crown on the floor, you can do it. Y mete las manos debajo de la pelvis. And put the hands under the pelvis. Levanta las piernas rectas And lift the legs straight en el aire. in the air. Los demás dejan las piernas en el piso. The others keep the legs on the floor. Los codos cerrados detrás de la espalda. The elbows bent behind the back. Matsyasana. Now Matsyasana. Los que levantaron las piernas, Those who lifted the legs, balanceenlas hacia la izquierda y hacia la derecha. start to rock them to the left and to the right. Pueden dejar la pelvis sobre las dos manos. You can keep the pelvis on both hands. O en algún momento comenzar a levantar un lado de la pelvis para pesar más sobre la otra mano. Or at some point to lift one side of the pelvis to give more weight to the other hand. Y para, Stop. baja las piernas al piso, Bring down the legs to the floor. profundiza la matsyasana. Deepen the Matsyasana. Los que tienen más tiempo Those who have longer time, hacen tiburón, do shock. piernas en el aire, Legs in the air. las palmas de las manos juntas con los brazos alargados. Palms of the hands joined with the arms lengthened. Y descansa. Rest. Shavasana. Into Shavasana. Y descansa todo el cuerpo. Rest all the body. Deja que las articulaciones se entreguen al suelo. Let your joints surrender to the floor. De hecho, imagina sentir que las articulaciones se van hacia el piso. In fact, imagine the joints go towards the floor. Muy bien. De la forma que te quede fácil te levantas. However, it is easier for you to lift. Para sentarte. To sit up. Flexiona las piernas, Bend the legs. apoya los pies Support the feet. y mete los brazos por entre las piernas hacia afuera. And put your arms inside of your legs towards the outside. Y vas a ir a kurmasana. And so you're going to kurmasana. No tienes que hacer algo fuerte, You don't need to do anything strong. es que te quede fácil. Whatever is easier.
Los que tienen más experiencia y son más flexibles pueden alargar las piernas y poner el pecho, la frente o el mentón en el piso. Those who have more experience can lengthen the legs and support the chest, chin, or forehead on the floor. Y ahí, And there, en la postura que hayas asumido, in the posture you assume, relaja las piernas, release the legs, activa la conciencia de las articulaciones activate the awareness of the joints, y comienza a mover muy suavecito la columna vertebral, muy chiquito, muy pequeño y lento. and begin to move the spine very small and slow, tiny. Y observa cómo se mueven las articulaciones. Observe how your joints move. ¿Qué pasa con los hombros? What happens to your shoulders? ¿Qué pasa con las caderas? What happens with your hips? ¿Qué pasa con los codos What happens with your elbows y las muñecas? and the wrists? ¿Te podrías mover desde los hombros, codos y muñecas un poquito? Could you move a little bit from your elbows, wrists, and shoulders a little bit? Ten cuidado con no hiperextender los codos. Be careful with not hyperextending the elbows. Si eres muy flexible, You're very flexible. dobla los codos hacia atrás. Keep the elbows bent back. Así estés ejerciendo fuerza o presión contra las piernas. Even though you're making pressure towards the legs. Ahora muévete desde las articulaciones de las caderas, desde la pelvis. Now move from the hip joints, from the pelvis, Un poquito. a little. Y para. Stop. Lentamente salte de ahí. Slowly step out of that. Y te sientas en postura de meditación. Sit in meditation posture. Intenta hacer el medio loto, Try to do half lotus, montando un pie sobre un muslo supporting one foot on one thigh, o sobre la pantorrilla or on the calf, o sobre el tobillo, or on the ankle, lo que te quede fácil. whatever is easier. Y entonces Then, pones una mano atrás en copa place one hand on the floor in the cup attitude behind y you, la otra adelante. and the other one No folds. importa hacia dónde te tengas que girar. It doesn't matter to where you have to turn. Y comienza a moverte de la columna vertebral You begin to move from the spine y desde las articulaciones de hombros, codos, muñecas y caderas. and from the joints of shoulders, wrists, and hips. Ahora los que hacen flor de loto, pues hagan flor de loto. Those of you who do lotus flower will do lotus flower. Y ponen la mano sobre las rodillas y desde ahí se mueven igual. And you place the hands on the knees and you move in the same way. Y los que están en medio loto Those who are in half lotus se mueven suavemente. move softly. Y entonces cambian ahora, giran hacia el otro lado. Change, move to the other side. Las manos en el piso, una adelante, la otra atrás, en copa. Hands on the floor, one on the floor, and both in cup attitude. Y se mueven desde las articulaciones. And you move from the joints. Pero las piernas están relajadas. The legs are released. Relajan las rodillas, Release the knees, los tobillos. the ankles. Muy bien. Y entonces para And stop. y cambia las piernas. Change the legs. Ahora sube el otro pie sobre el otro muslo. Now bring the other foot on the other thigh. Y entonces giras hacia un lado Turn to one side. y te mueves desde la columna ahora Move from the spine now. y desde las articulaciones, And from the joints. las de arriba, The upper joints. hombros, codos, muñecas, cuello, Shoulders, elbows, wrists. acompañando a la columna. neck, accompanying the spine. Y los que están ahora en loto, perdón, los que pueden hacer loto, hacen loto. Those who are lotus make the lotus. Y todos relajan las rodillas y los tobillos And everyone release the knees and the ankles. y las caderas. And the hips. Y gírate ahora hacia el otro lado. Turn now to the other side.
Una mano adelante, la otra atrás. One hand forwards, the other one backwards, Y te mueves. and move. Sí, aquí estás haciendo una torsión. Yes, here you're making a torsion. Bueno. Entonces, escúchame bien. Listen to me well. Los que están en flor de loto Those who are in lotus, se acuestan boca arriba lay down on your back y se giran sobre el lado izquierdo. and turn to the left. Apoyan el brazo izquierdo en el piso y la cabeza con la mano izquierda. Support the left arm on the floor and the head with the left. La mano derecha en el suelo. Right hand on the Los floor. demás mientras tanto descansan. The others, meanwhile, rest. Y entonces tratan de, los que están en flor de loto de lado, tratan de enderezarse Those who are in lotus flower on the side try to become straight y alargan el brazo derecho hacia la rodilla. and lengthen the right arm towards the right knee. Giran la palma hacia arriba con mudra. Turn the palm upwards with a mudra. Chimudra. Chin. Y entonces presionan todas las articulaciones del lado izquierdo contra el piso. So press all the left joints against the floor. Si no tienen el equilibrio, If you don't have the balance, dejen la mano derecha en el piso al frente del pecho. keep the right hand on the floor in front of the chest. Miren si pueden presionar las caderas, la rodilla, perdón, la cadera izquierda, la rodilla izquierda, el hombro y el codo. Notice if you can get to press the left knee, the left hip, the left shoulder, and the left elbow. Y sentir que esas articulaciones se alejan entre sí alargándose. And feel those joints go away from each other, lengthening. Alárguenlas. Lengthening. Y las presionan contra el piso. And press them against the floor. Los demás descansan boca arriba en shavasana. The others rest in shavasana. Muy bien. Y ahora los que están de lado se giran boca arriba Now those of you who are on the side, para rodar hacia el lado derecho. lay down on your back to roll to the right. Para poder hacer esto de forma fluida, pues es importante que estés en mis clases de Braya Yoga y método Feldenkrais. To be able to do this fluidly, it's important you're on the Feldenkrais or right in virasana. ¿Cómo pasa de un lado al otro sin esfuerzo? How can you get from one side to the other effortlessly? Y entonces ahora quedas con la mano derecha apoyando la cabeza So now the right hand is supporting the head, y alineas tu cuerpo. and you align the body. Con la mano izquierda, chimudra sobre la rodilla izquierda. With the left hand, chin mudra on the left knee. Y entonces presionas las articulaciones del lado derecho contra el piso. Press the right joints against the floor Alargas esas articulaciones. and lengthen those joints. Y los demás descansan. The others rest. Muy bien, entonces suelta la postura. Let go of the posture. Cierra la boca arriba. Roll on your back. Los que están en flor de loto Those who are in lotus llevan flower, las rodillas al pecho bring the knees to the chest. y agarran cada rodilla con cada mano. Grab each knee with each hand. Los que están en shavasana Those who are in shavasana, también doblan las rodillas hacia el pecho also bend the knees towards the chest y agarran cada rodilla con cada mano and grab each knee with each hand. y descansan en esa posición. Rest in that position. Es una variante de apanasana, This is a variation of apanasana, la postura de liberación de los vientos. the wind liberation posture. Descansan ahí. Rest there.
Muy bien. Los que están en flor de loto cambian las piernas. Those who are in lotus flower change the legs. Hacen la flor de loto por el otro lado. Do the lotus flower on the other side. Los demás The others, tienen la rodilla hacia el pecho whom have the knees towards the chest. y todos van a levantar la pelvis al aire para ir a sarvangasana. And everyone is going to lift the pelvis in the air to go to sarvangasana. Los que están en flor de loto Those in lotus flower, doblan las piernas hacia el piso, bend the legs towards the floor, desde las caderas y después la levantan. from the hips, and then lift them back up. Los que están con con las piernas en el aire, Those who have the legs in the air, doblan las rodillas hacia la frente bend the knees to the chest, to the forehead, y después alargan las piernas hacia el techo. and then you lengthen the legs to the ceiling. Las manos están sosteniendo la espalda. The hands are supporting the back. Y coordinan la respiración con el movimiento como quieran. Coordinate the movement with the breathing as you want. Cuando quieran descansar, descansan. Whenever you want to rest, rest. Si sienten mucha tensión en la nuca o presión en la nuca, no lo hagan. There is a lot of pressure or tension on the back of the neck. Don't do this. Espera a tomar mis clases de Braya Yogi Feldenkrais Wait until you assist to my Feldenkrais and Raja Yoga classes, para que todo se te haga más fácil. so everything becomes easier. Muy bien. Los que tienen las piernas alargadas, déjenlas alargadas en el techo Those who have the legs lengthened, lengthen them towards the ceiling, y comiencen a danzar con ellas en el aire. and begins to dance with them in the air. Los que están en flor de loto, Those in lotus flower, dancen con las rodillas en el aire. dance with the knees in the air. Y eso es lo que es el Kankuebs. That's what the Kankuebs is. La capacidad de mover el cuerpo en cualquier postura. The capacity to move the body in any posture. Así comienzas That's how you begin hasta que ya puedes estar en cualquier postura relajado y sin esfuerzo. until you can get to be on any posture released effortlessly Y en absoluta quietud. and in absolute stillness. Esa es la técnica del Kankuebs. That's the Kankuebs technique. Mientras en las otras formas de yoga sufres, While in other forms of yoga you suffer, aquí disfrutas here you enjoy y aprendes. and you learn. Ejercitas el sistema nervioso, You train the nervous system. mueve los músculos en todas las direcciones. You move the muscles in all the directions. Los que están en flor de loto paren, Those who are in lotus flower stop. liberen el loto y alarguen las piernas. Let go of the lotus and lengthen the legs. Quien quiera lleve las manos hacia los muslos para quedar sobre los hombros y la cabeza. Whomever wants to, bring the hands to the thighs to be only supported on shoulders and head. Quien se pueda mover ahí desde las articulaciones haga. Those who can move there from the joints, do it. Pequeño, Small, muy despacio. very slow. Muy bien. Y para, Stop. sostén la pelvis con las manos Hold the pelvis with the hands y con los 5 dedos hacia afuera. and with the 5 fingers pointing outwards. Los nuevos pueden bajar primero un pie y después el otro, o bajan la pelvis y después ya alargan y ya se quedan en el piso, y los demás pueden bajar ambos pies al tiempo. So the new can bring one foot and then the other down, or simply let the pelvis on the floor and rest, and the others, both feet on the floor. Descansas ahí. Rest there. Te puedes mover en postura de kandharasana, medio puente desde todas las articulaciones. Can you move there in kandharasana, half reach from all your joints? Las manos pueden sostener la pelvis o los glúteos. The hands can support the pelvis or the glutes. Muy bien.
Y baja ya la pelvis al suelo. And bring the pelvis down to the floor. Lleva las rodillas al pecho. Knees to the chest. Agarra los muslos por detrás con tus manos. Grab your thighs at the hamstrings with your hand. Y con las piernas juntas, With the legs joined, alárgalas al techo. lengthen them to the sky. Alarga las cervicales, Lengthen the cervical vertebra acercando el mentón a la garganta. by bringing the chin towards the throat. Baja los hombros cerca al piso. Bring the shoulders close to the floor. Los brazos están rectos The arms are straight y las piernas están lo más alargadas que te quede fácilmente posible. and the legs are as lengthened as it is easily comfortable for you. Quedas ahí. Stay there. Piernas juntas. Legs joined. Muy bien. Los que necesiten doblar las piernas para bajar los pies al piso lo hacen los demás. Bajan las piernas rectas mientras van a matsyasana. Those who need to bend the knees to bring the feet down to the floor do it, while the others start to bring the legs down, lengthened as they go to matsyasana. Todos entonces abren el pecho Everyone then open the chest y ponen la coronilla en el piso cerrando la nuca por detrás. and support the crown on the floor, closing the back of the neck back. Para eso, ponen las manos debajo de la pelvis, For that, you place the hands under the pelvis, con las palmas en el piso. with the palms on the floor. Matsyasana. Matsyasana. Y para que puedas relajar las piernas, empuja un poco la pelvis contra el suelo. And for you to be able to release the legs, press the pelvis a bit against the floor. Eso hace que los músculos extensores, los de la espalda, se activen, That will make the extensor muscles activate, sobre todo a nivel de la zona lumbar. the ones of the back, mainly at the lower back. Abre el pecho. Open the chest. Piensa en arquear la espalda, la columna dorsal hacia el pecho, hacia el frente. Think about arching the dorsal, the thoracic spine towards the ceiling. Y ahora inclina la nuca hacia atrás, poniendo la cornilla más en el piso. Now lean the back of the neck even more backward, supporting more of the crown on the floor. Ahora empuja los codos contra el suelo Now press the elbows against the floor para alejar los hombros de las orejas to take the shoulders away from the ears y ayudarte a arquear más la espalda. and help you to arch more the back. Respira profundo, inflando el abdomen y el pecho al inhalar. Breathe deeply, inflating the abdomen and the chest when inhaling. Y al exhalar los desinfla. When exhaling, deflate them. Bien, ponte sobre tu espalda. Lay down on your back. Dobla de nuevo las rodillas Again, bend the knees hacia el pecho. to your chest. Abre las rodillas al lado. Open the knees to the sides. Junta las plantas de los pies. Join the sole of the feet. Entrelaza los dedos de las manos alrededor de los pies. Interlace your fingers around the feet. Alarga la nuca o las cervicales, acercando el mentón a la garganta. Lengthen the back of the neck, making the chin go close to your throat. Y te quedas en postura del bebé. And stay in baby posture. Plantas de los pies juntas. Sole of the feet joined. Dedos de las manos entrelazados alrededor de los pies. Fingers interlaced around the feet. Bueno, si no te queda fácil, te puedes agarrar de los tobillos, If it is not easy for you, you can grab your ankles, de las canillas. your shins, Dejar las piernas cruzadas, agarrando los pies. or keep the legs crossed, grabbing the feet. Inhala sonriendo con los labios, con todo tu ser. Inhale, smiling with your lips, with your entire being. Te haces consciente de las articulaciones al tiempo. You become aware of the joints at the same time. Y al exhalar, And when exhaling, sientes sonreír con las articulaciones. feel that you smile with your joints. Sonríe sobre todo con aquellas que sienten más carga. Mainly smile to
to the joints that feel the most loaded, con el fin de relajarlas aún más. intending to release them even more. Muy bien, ya deja eso. And leave that. Suelta los pies, apoyarlos en el piso para alargar las piernas. Primero una y luego la otra. Let go of your feet to lengthen the legs, one first and then the other. Shavasana. Get into shavasana. Observa tus sensaciones. Observe your sensation. En cada inhalación hazte consciente de las articulaciones. On each inhalation, become aware of the joints. En cada exhalación siente relajarlas. On each exhalation, feel how you release them. Y con esa relajación siente que se descuelgan hacia el piso. And with that relaxation, feel they hang to the floor. Una y otra vez. Over and over again. Con cada exhalación relajas más y más las articulaciones. With each exhalation, release the joints even more and more. Sintiendo que se disuelven en el piso. Feeling they dissolve on the floor. ¿Cómo sientes el disolver la columna vertebral en el suelo con cada exhalación? How do you feel to dissolve the spine into the ground through each exhalation? Muy bien. Y ya simplemente quédate ahí sintiendo. Very good, and now simply stay there, feeling. Y conecta tu respiración. Connect your breathing. Vamos a realizar un pranashuddhi o Kankuebs. We're going to perform a pranashuddhi or kankuebs. Pranashuddhi es el nombre en el Tantra Pranashuddhi is the name given in Tantra, y Kankuebs es el nombre que se le da en el Kankuebs. and kankuebs is the name that is given during the kankuebs, in the kankuebs.
Siente los dedos de las manos. Feel the fingers. Todos los 10 dedos al tiempo. All the 10 fingers at the same time. Y siente las palmas de las manos. And feel the palm of the hands. Hacia el otro lado también, desde la palma, desde el centro de la palma de cada mano hasta el dorso, el centro del dorso de cada mano. Also to the back of the hand. From the center of each palm of the hand to the back, to the center of the back of the hand. Ahora, Now, inhala absorbiendo la respiración con la energía por los dedos de las manos. inhale, absorbing the breathing along with the energy through the fingers. Y entonces siente que esa energía al final de la inhalación se concentra en todo el centro de la mano. So feel that energy at the end of the inhalation is concentrated at the center of your hand. Of the palm. Al exhalar, siente soltar la energía del centro de cada mano por los dedos. When you exhale, feel that you release the energy of each hand through the fingers. Siente que en cada exhalación la energía baja por los dedos y sale por las puntas y por los dedos mismos. Feel that on each exhalation, the energy goes through your fingers and it's released, exits through the tips of your fingers. Ahora, sigue inhalando por los dedos de las manos. Now keep inhaling through your fingers. Concentra la energía en las palmas. You concentrate the energy at the center of the hands, at the palms. Y en la exhalación, And when exhaling, siente que el centro, el corazón de la palma de cada mano expande esa energía. feel that the center, that the heart of each hand expands that energy. Muy bien, deja eso. Leave that. Siente los dedos de los pies. Feel your toes. Inhala absorbiendo la respiración y la energía por los dedos de los pies. Inhale, absorbing the breathing and the energy through the toes. Y la concentras en toda la mitad de cada planta del pie. And concentrate it right at the middle, at the center of each sole of each foot. Y con cada exhalación, With each exhalation, siente que esa energía que se había concentrado en la mitad de la planta de cada pie feel that the energy that was concentrated on the center of each sole of each foot se distribuye con la exhalación por todo el pie y todo el pie brilla de la planta hacia abajo. distributes through all the foot with the exhalation, making all the foot shine. Esto, por ejemplo, para las técnicas de Qigong, para las artes marciales, para incluso obviamente las asanas de yoga, es perfecto para un mejor enraizamiento. These, for the Qigong practices in some martial arts and also for the yoga practice, is a great rooting. Deja eso, Stop that. siente los pies, Feel the feet. siente las manos al tiempo. Feel the hands at the same time. Observa qué sensaciones hay. Observe which sensations are there. Muy bien. Vuelve a inhalar por los dedos de las manos, Again, inhale through your fingers, pero esta vez hazlo muy lentamente. but this time do it very slowly. Y vuelve a exhalar por los dedos de las manos muy lentamente. And then you exhale through the fingers very slowly. Comienza a subir la energía en cada inhalación hasta las muñecas, On each inhalation, start to bring the energy up to your wrists, pasando por toda la mano. passing through all your hands. Y después de las muñecas arriba por los antebrazos a los codos.
And then from your wrists, it goes upwards through your forearms to the elbows. Sientes entonces el paso de la energía además por los codos, So you feel the air passing through the elbows as well. después por los brazos hasta los hombros. Then it goes through your arms up to the shoulders. Y al pasar los hombros al final de la inhalación se concentra en todo el plexo del pecho, todo el plexo del corazón. And as it passes through your shoulders, it gets concentrated at the plexus of your chest, at the center of your chest, your heart. Y exhalando, And exhaling. del pecho se expande esa energía hacia los hombros, From the chest, that energy expands to your shoulders. los brazos a los codos, From the arms to the elbows. codos antebrazos, From the elbows, forearms to the wrists. a muñecas, y de las muñecas a las manos a salir por las corazones de las palmas de las manos. And from the wrists to the hands to exit, to go out through the heart of the palms of the hands. Desde donde se extiende a toda la mano, From where it expands to all the hand, haciéndose radiante en energía. making it radiant of energy. Entonces, inhalación y exhalación hacen la misma meditación. So during the inhalation and the exhalation, you make the same meditation. Entonces piensa que tienes una esfera en la caja torácica, So think that you have a sphere at your thoracic cage, como un globo, or like a balloon, que físicamente se infla cuando inhalas, that physically inflates when you inhale, pero también ahí se acumula energía but also the energy gets accumulated there, que viene desde los dedos, that comes from the fingers, mientras sientes cómo pasa articulación por articulación. while you feel it going through each joint. Y para. Stop. Ahora observa cómo te sientes. Now observe how you feel Con esta técnica de pranayama. with this pranashuddhi technique. Ahora inhalando absorbe la energía por los dedos de los pies, Now inhaling, absorb the energy through the toes. va por los huesos de los pies a pasar por los tobillos, It goes through the bones of your feet to get through your ankles. siente cómo pasa por tus canillas hasta las rodillas, fémures y caderas. Feel how it goes through the shin, passing through your knees, the femurs, and up to the hips. Y al final se acumulan en el plexo solar, en el estómago, And at the end, it accumulates at the solar plexus at your stomach, entre el ombligo y el diafragma. between the navel and the diaphragm. Piensa que hay un globo que se infla en cada inhalación, Think that there is a balloon there that inflates through each inhalation, pero que también recibe en acumulación toda la energía que inhalas de los dedos de los pies. that also accumulates all the energy you inhale through the toes. Pero al exhalar, But when exhaling, no vas a bajar esa energía por las piernas, that energy won't go down through the legs. la vas a expandir desde ese globo del plexo solar. You're going to expand it through that balloon at the solar plexus. Mientras en esa exhalación obviamente ese globo se desinfla, While during that exhalation, obviously that balloon deflates, al tiempo irradia luz, se expande de forma muy poderosa, muy radiante. and at the same time radiates light, expands in a very powerful and radiant way.
Y para, Stop. observa tus sensaciones. Observe your sensations. Siente que el plexo solar vibra, Feel the solar plexus vibrates. que su vibración hace vibrar el plexo del corazón That its vibration makes the plexus of the heart vibrate. y esa vibración sube hasta la cabeza And that vibration goes up to the head. y la cabeza vibra también. And the head vibrates as well. Entonces la vibración surge en el plexo solar So the vibration sprouts at the solar plexus y hace que el corazón y la cabeza vibren. and makes the heart and head vibrate. Muy bien. Deja eso. Very good, stop that. Observa cómo te sientes. Observe how you feel. ¿Cuál es tu estado de ser ahora? What is your state of being right now? Y entonces siente tu cuerpo físico, Then feel your physical body. su forma tridimensional ocupando un lugar en el espacio. Its three-dimensional shape occupying a place in space. Siente sus apoyos sobre el suelo. Feel its supports on the floor. Externaliza tu atención. Externalize your attention. Escucha los sonidos del entorno. Listen to the sounds of the environment. Y prepárate para moverte. Prepare yourself to move. Inhala profundamente. Inhale deeply. Y con la exhalación, siente las manos y los pies. With the exhalation, feel your hands and feet. Inhala de nuevo profundamente. Inhale again deeply. Y con la exhalación comienza a mover las manos y los dedos de las manos. With the exhalation, begin to move your fingers and hands. Y los pies y los dedos de los pies. And your feet and toes. Y dobla los brazos. Bend your arms. Los alargas Lengthen them hacia donde quieras. towards wherever you want. Rueda la cabeza Roll the head. y te ruedas de lado hasta sentarte. Turn to one side to sit up. En postura de meditación. In meditation posture. Saca los glúteos de los isquiones, los muslos de las articulaciones de las caderas. Remove the glutes from the sit bones, the thighs from the hip joints. Observa la circulación interna de energía. And observe the inner flow of energy. Si no sientes nada, no importa. If you don't feel anything, it doesn't matter. Simplemente observas tu cuerpo Simply observe your body y especialmente las
sensaciones de las articulaciones. and especially the sensations of your joints. Puedes observar también el nivel de apertura de las fosas nasales. You can also get to observe the level of openness of your nostrils. Comienza a respirar solo por la fosa nasal izquierda. Begin to breathe only through the left nostril. No necesitas tapar la nariz con las manos. There is no need to close the nose with your hands. Solo lleva toda tu atención a la fosa nasal izquierda. Simply bring all the attention to the left nostril. Respira muy suavecito, Breathe very softly, como si casi no estuviera respirando. as if you were almost not breathing. Y entonces sientes mover el aire solo por la fosa izquierda. So you feel moving the air only through the left nostril. Entonces solamente la fosa izquierda se enfría al inhalar y se tibia al exhalar. So only the left nostril gets cold when inhaling and warm when exhaling. The tongue will be located or supporting the paladar behind the teeth. La lengua va a estar apoyada en el paladar detrás de los dientes. And try to move your left eye following the direction of the air through the nostril, through the left nostril. Entonces comienza a intentar el que tu ojo izquierdo persiga la dirección del aire que inhalas y que exhalas a través de la fosa nasal izquierda. Then the left eye, when you inhale, goes to the nostril and concentrate or focus behind the eyebrow center in the end of inhalation, and with the exhalation goes downward through the left nostril. Y entonces el ojo izquierdo sigue el recorrido de la fosa nasal izquierda hacia arriba con la inhalación hasta concentrarse detrás del entrecejo. Y es solo el izquierdo, y al exhalar baja el entrecejo por la fosa nasal izquierda. Y para, stop. Compare both nostrils, compara las dos fosas nasales. Observe the sensation of the eyebrow center, observa la sensación del entrecejo. And now begin to breathe only through the right nostril. Y comienza ahora a respirar solo por la fosa nasal derecha. Very soft, very slow, muy suave, muy despacio. Then all your complete attention is located in the right nostril. Toda tu atención está localizada, enfocada en la fosa nasal derecha. Feeling that the right nostril gets cooler when you inhale and warmer when you exhale. Sintiendo que la fosa nasal derecha se hace más fresca cuando inhalas y más tibia cuando exhalas. And with this inhalation, follow the breath upward with the right eye until the eye arrives behind the eyebrow center to focus there. Cada inhalación sigue el paso del aire por la fosa nasal derecha hacia arriba con el ojo derecho
hasta que el ojo derecho se concentre en el entrecejo. And when you exhale, the right eye goes downward through the right nostril. Y con la exhalación el ojo derecho va hacia abajo a través de la fosa nasal derecha. And begin to alternate. Comienza a alternar. One time you inhale through the left nostril, moving your left eye. And you exhale through the left nostril, moving downward the left eye. And after you inhale through the right nostril, moving the right eye upward toward the eyebrow center, and exhaling you bring the right eye downward with the air, exhaling through the right nostril. Entonces comienzas a alternar. Una vez inhalas por la fosa nasal izquierda, moviendo el ojo con el aire hasta el entrecejo por esa fosa. Exhalas por la fosa izquierda, moviendo el ojo hacia abajo. Y después inhalas por la fosa nasal derecha, moviendo el ojo derecho hacia arriba hasta el entrecejo. Y exhalas moviendo el ojo derecho abajo desde el entrecejo, siguiendo el aire por la fosa derecha. The breath is still very soft, very slow. Y la respiración todavía está muy lenta, muy suave. And stop that. Para eso, stay there observing your sensations. And focus all your attention in the eyebrow center. Entonces, para esto, y quédate ahí observando tus sensaciones y enfoca toda tu atención en el entrecejo. And let your awareness dissolve in the eyebrow center. Y deja que tu conciencia se disuelva en el entrecejo. Only for you exists the eyebrow center space, Brahmadya. Y entonces para ti solamente existe el espacio del entrecejo, Brahmadya.
Little by little, bring your attention again to your body. Poco a poco vuelve a traer tu atención hacia tu cuerpo. To connect this image and identification with your physical body. Para conectar esa imagen y la identificación con tu cuerpo físico. Observing its shape, observando su forma. And its supports on the ground, y su apoyo sobre el piso. Externalize your attention. Externaliza tu atención, exterioriza tu atención. Feel around you. Siente alrededor tuyo. And listen to the sounds of the environment. Y escucha los sonidos del entorno. Try to identify that sounds. Trata de identificar esos sonidos. Connect your breath. Conecta tu respiración, tu aliento. Observe the movement of your breathing in your chest and abdomen. Observa el movimiento de la respiración en el pecho y el abdomen. And then begin to breathe deeper and deeper. Y comienza a respirar profundo y profundo, cada vez más profundo. And with the exhalation, begin to move the body little by little. Y con cada exhalación, poco a poco, comienza a mover el cuerpo. Move your hands and fingers. Mueve las manos y los de las manos. Move your back and trunk. Mueve tu espalda y tu tronco. Smile, sonríe. And prepare to repeat 3 times the Om mantra in the empty space of the eyebrow center in Brumadhya. Y entonces prepárate para repetir el mantra Om 3 veces en el espacio vacío detrás del entrecejo en Brumadhya. Stay in stillness now. Quédate ahora en quietud. Inhale. 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 Hariom Tat Sat. Espero que hayas disfrutado esta clase de Ishka Kankuebs Yoga. I hope you enjoyed this Ishka Kankuebs Yoga lesson. Recuerda que estas clases son únicas. Remember, these classes are unique. No vas a encontrar en todo el planeta una clase similar a esta. You won't find a similar class to this one in any part of the planet. Son clases multinivel, They are multi-level classes, llenas de técnicas de la biomecánica, filled of techniques from biomechanics que ayudan a la organización de las asanas de forma fácil, that help to organize the asanas easily, que puede realizar todo el mundo, and everybody can perform. y que además aplican técnicas clásicas del Tantra y del Kankuebs, And in addition, they apply classic techniques of the Tantra and the Kankuebs que aprendemos a meditar fácilmente that allow us to learn how to meditate easily y de forma profunda. and deeply.
Entonces, si a ti te parece que vale la pena compartir estas clases con otras personas, So if for you it is worth it to share these lessons to other people, hazlo, do it, porque de pronto les puede servir. because it might help them. Nos vemos en la próxima. See you next time. Chao.